Sí, por si acaso en este examen vamos a preguntar más patologías. Una, tres, cuatro preguntas de patologías. ¿Por qué? Porque por ahí han mencionado que no hablan algunos no hablamos de patologías. Hablamos de patologías. Entonces, lo primero a recordar va a ser la anatomía. ¿Anatomía de qué? Vamos a ir hablando de la anatomía de la glándula suprarrenal o de la glándula pancreática. Si nosotros recordamos a páncreas, vamos a esquematizar a páncreas. Y vamos a decir que páncreas tiene una parte endocrina y una parte exócrina. Vamos a hablar de estas configuraciones que se llaman los islotes. ¿Islotes de qué? De lana. Ahí están los islotes. ¿Cuántos islotes habrá en el páncreas? Entre 1.2 a 1.3 millones. 2 a 1.3 millones de islotes. ¿Cuánto medirá cada islote? Aproximadamente mide 0.3 milímetros de diámetro cada islote pancreático. Si analizo la estructura celular, porque necesito eso para entender la función, digo, los islotes tienen células. ¿Cuáles van a ser las células que van a conformar? Vamos a hablar de las células beta, las células alfa, las células delta y las células PP. Entonces tengo estas células. ¿Cuánto porcentaje de los islotes van a formar las células beta? Aproximadamente entre el 60%. Las alfa entre un 25%. Las delta entre un 10%. Las alfa, las beta, vamos a tener 60, 70, 80, 90 y las PP que no me dicen un 5%. Beta 60, 25, 10%. ¿Qué produce cada una de ellas? Acá vamos a mencionar que esta va a producir insulina. Pero no solo insulina, va a producir amilina. Amilina e insulina. Las alfa van a producir otra hormona. Se llama glucagón. Las delta van a producir somatostatina. Y las PP van a producir lo que se llama el polipéptido pancreático. Ahí está el polipéptido pancreático. Insulina, amilina, glucagón, somatostatina. Estas mismas hormonas tienen un sistema de regulación. Vamos a hablar de un sistema de autorregulación. ¿Por qué autorregulación? Porque dice, la amilina, su mochila de su compañero está aquí. Su compañero. ¿Está su mochila aquí? No. Chao. Nada, sistema de autorregulación. Yo he llegado tarde porque la universidad me está haciendo hacer esas cosas de las. Mañana hay open house, workshop, esas cosas. Entonces, por eso yo tengo la razón de autorregulación. Entonces, decimos del sistema de autorregulación. La amilina inhibe la secreción de insulina. La amilina inhibe la secreción de insulina. Decimos, la somatostatina inhibe la secreción de insulina y glucagón. Entonces, eso no es un sistema de autorregulación. Es un sistema de autorregulación porque las mismas hormonas van a inhibirse y regularse a sí mismas. ¿Estamos claros en eso? Muy bien.
¿Qué más vamos a ir mencionando? Vamos a describir, además de la anatomía, supongo ha quedado claro, ¿sí? Vamos a describir este otro concepto, ya vamos uno con la anatomía. Vamos a describir a la insulina. Y para mencionar a la insulina, necesito mencionar a los que han descubierto la insulina. O sea, Tink y Beth. ¿En qué año? 1922. ¿Cuántos años atrás? ¿Cuántos años atrás? Ahora estamos en 2022. 100 años atrás, justo 100 años atrás. Este año se conmemora el descubrimiento que ha valido el Nobel para estos dos, Bertin y Beth. Ya vamos en la cifra de más de millones de personas que se han salvado por el descubrimiento de la insulina. Antes de 1922, se describe en la historia de la medicina que a los pacientes con la enfermedad del azúcar, así les decía, los dejaban morir en lugares. Había se le diagnosticaba, ya había la presión que era producto de una alteración del metabolismo de azúcar, ya había la idea. Pero, ¿qué se los hacía a los pacientes? Se los iba y se los dejaba junto con los leprosos, junto con otras enfermedades, a morir. No había cura. No había cura. Una enfermedad que ahora, ¿cómo es la enfermedad? Tiene una mortalidad y morbilidad en un 97% disminuida con el tratamiento adecuado. Imagínense, de esos 100 personas condenadas a muerte, ¿por qué condenadas a muerte? Porque las personas no sabían qué tenían. Los dejaban en un lugar para que mueran directamente, no les daban su alimentación, pero a morirse, nada más, no intentaban otras cosas. ¿Estamos? Hasta que estos tipos descubren la insulina. Y descubren la insulina y se salvan millones de vidas. Guyton me describe la química de la insulina. Y al describirme la química de la insulina, vamos a hablar de la síntesis. ¿Cómo se sintetiza? De la insulina. Entonces, para hablar de la síntesis de la insulina, grafico una célula. ¿Qué célula? ¿Quién está produciendo la insulina? Células beta. Esta es una célula beta. Primer concepto que tengo que digo. Las organelas celulares que describe Guyton. El retículo endoplasmático ribosómico está adherido con ribosomas. A partir del retículo endoplasmático ribosómico se produce la preproinsulina. Entonces acá, este grafiquito que yo se los estoy haciendo, no hay en Guyton. Vamos a aplicar todos los conceptos que nos dice Guyton. Nos dice el retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas producen la preproinsulina. La preproinsulina se va a decidir y va a formar la proinsulina. Esto es proinsulina. Y va a formar la proinsulina. La proinsulina está formada por 3 cadenas: A, B y C. La proinsulina está formada por 3 cadenas: A, B y C. La proinsulina va a ingresar a esta organela, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. La proinsulina entra a Golgi. Y dice Guyton, se decide. ¿Para qué entra Golgi? Para escidir las moléculas. ¿Cómo va a escidir? Vamos a tener, va a salir del Golgi dentro vesículas, por si acaso. Dentro vesículas
dentro de células, va a salir de Golgi la insulina que ha escindido una de sus moléculas. Acá se va a quedar A y B más la porción del péptido C. Insulina formada por las cadenas A y B, y se va a escindir la porción C. ¿Estamos? Repito. A partir de los ribosomas y el retículo endoplasmático globoso, tengo mi preproinsulina. La preproinsulina va a decidir y va a formarse la proinsulina. La proinsulina se va a formar por 3 cadenas A, B, C. Va a llegar a Golgi y en Golgi va a decidir. ¿Qué va a decidir? La insulina se va a formar por cadena A, B y va a separar la cadena C. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Dice Guyton, por si acaso, acá nos está hablando de la química y de la síntesis. Pero después, más adelante, nos va a hablar de la secreción. Vamos a hablar aquí, sí, de la secreción. ¿Sí? ¿Quieren que hable aquí de la secreción de manera directa? Ya, nos vamos a adelantar. Y vamos a mencionar este concepto que dice secreción. Para secretar insulina, tiene que haber esta cascada de eventos en la misma célula beta. Nos vamos a adelantar, está adelante. Debería mencionarlo aquí, donde está, repito, síntesis, ¿no? Bien, vamos a adelantarnos y vamos a mencionar secreción. ¿Qué necesitamos para la secreción de insulina? Necesitamos glucosa. Que la glucosa llegue ¿a dónde? A las células beta. Células beta. Eso necesita, que la glucosa llegue a las células beta. Las células beta tienen una enzima. Las células beta tienen una enzima. Se llama glucosinasa. Glucosinasa. Tienen una enzima que se llama glucosinasa. La glucosinasa va a transformar la glucosa ¿en qué? Va a transformarse en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Estamos con la glucosa 6-fosfato? ¿Sí? ¿Hasta ahí la parte química? Muy bien, miren. La glucosa 6-fosfato se va a oxidar. O proceso de oxidación va a formar ATP. La glucosa 6-fosfato por el proceso de oxidación que ustedes han debido describir en fosforilación oxidativa va a formar ATP. ¿Estamos con ATP? El ATP, dice, cierra los canales de potasio. Cierra los canales de potasio. ¿Estamos con el cierre de los canales de potasio? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Sigue, ¿no? Cierra los canales de potasio. Cuando se cierran los canales de potasio, se produce un evento, se llama despolarización de membrana. Despolarización de membrana. Se ha despolarizado la membrana. Y lo mismo que sucede con otras células que se han despolarizado, cuando se cierran los canales de potasio y esto se despolariza, ¿qué vamos a tener? Ingreso de calcio. Ingreso de calcio. Ingreso de calcio dentro de la célula. ¿Estamos con el ingreso de calcio? Sí, quiero que entiendan. ¿Y por qué, doctora? A otros lados. Porque miren, quiero que entiendan esto. Dice Guyton, cuando está hablando de síntesis, las vesículas se fusionan. ¿A dónde? A la membrana celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ingreso de calcio
el ingreso de calcio hace eso. No solamente en esta célula B, en muchas neuronas. ¿Cómo se liberan los neurotransmisores? Despolarización, abre canales de calcio, los canales de calcio se incrementan dentro de la célula y este incremento de calcio hace que se fusionen las vesículas. ¿Estamos con la fusión de vesículas? ¿Sí? ¿Hasta ese punto? Ahora, se han fusionado las vesículas. Escúchenme antes de ver su libro. Luego lo van a ver y lo van a analizar. Ahora, se ha liberado. ¿Qué se ha liberado? Insulina. Se ha liberado por ese mecanismo. Esto es como se sintetiza y esto es como se secreta. Repito, ¿cómo se secreta? Viene glucosa dentro de la célula beta. Activa la enzima glucosinasa. ¿Qué transforma la glucosa? Glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por oxidación ATP. El ATP cierra los canales de potasio y eso produce despolarización. Y esa despolarización, el ingreso de calcio. El ingreso de calcio permite la fusión de las vesículas. Se fusionan las vesículas. ¿A dónde? A la membrana celular. Se fusionan las vesículas a la membrana. Y ahora tengo insulina por fuera de la célula. ¿Estamos claros con esto? Sí, estamos, yo creo, claros. Quiero que entiendan, voy a hablar de medicamentos, justo es apropiado hablar de medicamentos. ¿Por qué? Dice Guyton, un medicamento actúa cerrando canales de potasio. ¿Cuál es ese canal, cuál es ese medicamento que actúa cerrando canales de potasio e inhibiendo a los canales de potasio? Sulfonilurias. Un medicamento muy usado en diabetes. Quien tenga un familiar con diabetes, usa sulfoniluria. Ejemplo de sulfoniluria. Ejemplo. Glibenclamida. ¿A cuánto le damos la dosis de glibenclamida al paciente? 5 miligramos. Repito, ¿qué hace la sulfoniluria? Ejemplo, glibenclamida. Medicamento básico para tratar diabetes. Damos glibenclamida y damos otro de otra familia, se llama metformina. Los dos medicamentos más usados. Repito, ¿qué hace la glibenclamida? Cierra los canales de potasio, produce despolarización y con esta despolarización, ¿qué está logrando? Producir más liberación de insulina. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Por eso la glibenclamida van a tener cuidado cuando manejen a sus pacientes. No hay que exagerar la dosis de glibenclamida. Se den ayunas, 5 miligramos, es una tableta pequeña, hasta controlar las glicemias. Solo hasta controlar las glicemias. Después solo metformina. ¿Sí? Glibenclamida, repito, analicen ustedes. Solo para controlar glicemias. Ahorita vamos a hablar de diabetes. ¿Está claro entonces este concepto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Dice, volvamos a esta parte. Dice, porque la insulina no se une a proteínas, tiene una vida media corta. Porque la insulina no se une a proteínas, tiene una vida media corta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hay enzima para degradar. ¿Recuerdan cómo se llamaba la enzima que degradaba la acetilcolina cuando veíamos autónomos, 61? La acetilcolinestasa. Entonces, hay la insulinasa. Hay insulinasa. ¿Quién produce esto? Dice, la mayor parte la produce el hígado. La mayor parte de la insulinasa la produce el hígado. Luego está el músculo. Luego está en segundo lugar el músculo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí entonces?
Muy bien. Entonces decimos, la mayor parte de la insulina no se une a proteínas, por eso tiene una vida media corta. Su vida media corta alcanza aproximadamente 6 minutos. 6 minutos. Su vida media es corta. Y se degrada, dice, la insulina, se degrada por la presencia de esta enzima, la insulina presente en el hígado y el músculo. Hasta ahí estamos claros con la parte de la insulina. ¿Sí? Vayamos a otro concepto. Hasta ahí no hay dudas. Paso por paso. Vamos con otro concepto. ¿Qué otro concepto vamos a mencionar? ¿Cómo la insulina afecta el metabolismo de glucosa en el hígado? ¿Cómo la insulina afecta el metabolismo de glucosa en el hígado? Antes de hablar de eso, me estaba saltando algo muy importante después de esto. Antes de esto. Tengo que hablar pues de los receptores. Si no hablo de los receptores, no hablo más. Ya he hablado de síntesis, ya he hablado de secreción. Ahora tengo que hablar de receptores, es lo que necesito. Seamos cronológicos. Receptores de insulina. Antes de hablar de receptores de insulina, tengo que hablar de los receptores. Ya he visto entonces que la insulina tiene una vida media corta. Guyton me grafica bien bonito, bien, más bonito no me podía graficar. ¿Y qué me dice de los receptores de insulina? Bien, vamos con una membrana celular. Y en la membrana celular vamos a graficar dos proteínas. Acá las proteínas beta. Estas son las proteínas beta. Y acá vamos a tener otras dos proteínas alfa. Miren, las proteínas alfa están unidas por puentes disulfuro. Ahí están mis puentes disulfuro. 2S, disulfuro. Entonces, las alfa se encuentran unidas a las beta igualmente por otros dos puentes disulfuro. Alfa unido a beta por otros dos puentes disulfuro. ¿Estamos claros? Entonces, este es el receptor. Repito, esto que hemos mencionado acá es la membrana celular. Membrana celular. Lo que estoy haciendo es magnificar un receptor. Y el receptor tiene esto. Dice, las cadenas beta están unidos a sustancias. ¿Qué sustancias? Tirosinasa. A la tirosinasa. Ahí está la tirosinasa. Entonces, las tirosinasas van a actuar sobre el sustrato receptor de insulina. Las tirosinasas van a actuar sobre el sustrato receptor de insulina. Este es el sustrato receptor de insulina, o como en su libro está abreviado, SRI. Así es, sustrato receptor de insulina. Muy bien, ya tengo la insulina, al receptor. Tengo que entender que esta es la molécula de insulina. Esta es la insulina. Y la insulina tiene que venir a unirse al receptor de insulina. La insulina va a venir a unirse al receptor de insulina. Se une a las porciones alfa del receptor, modifica las porciones beta, que fosforilan la tirosinasa. Una vez que se une al receptor, fosforilan
la tirosinasa. Ya estamos con que fosforilan la tirosinasa. ¿Sí? Estamos, pero cuando se ha unido la insulina, ¿no? Ya ha fosforilado la tirosinasa. Y la tirosinasa, una vez fosforilada, actúa sobre el sustrato receptor de insulina. Y el sustrato receptor de insulina es el que modifica la maquinaria celular. ¿Cómo? Produce más enzimas, produce más proteínas. ¿Cuál me interesa? Si ya ha venido la insulina, ¿y qué me interesa de las proteínas? Me interesa que una de estas proteínas sea estructural. ¿Qué quiere decir sea estructural? Vean, como en su texto está. Va a ir a la membrana y va a conformar estas proteínas estructurales que se llaman GLUT. Estas son las famosas GLUT. Vamos a tener toda una numeración. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Las más usadas. ¿Qué van a hacer las GLUT? Van a permitir que ingrese glucosa. ¿Estamos claros cómo han venido los receptores a una célula y han hecho toda la acción que tenían que hacer, modificando su maquinaria celular? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se ha entendido? Bien, entonces, así recién la célula permite el ingreso de glucosa dentro de la célula, modificando la maquinaria celular. ¿Estamos? Ejemplificando esta situación, ejemplificando esto, en el ejemplo de esto que Gaito me da, me habla del músculo. ¿De qué músculo? Del músculo esquelético. ¿Qué me dice del músculo esquelético? Me va a decir el músculo esquelético de manera pasiva, utiliza como fuente energética ácidos grasos. Un concepto le dice el músculo de manera pasiva utiliza ácidos grasos. ¿Estamos claros hasta ahí? Dice, excepto en dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones en las que el músculo va a dejar de usar grasa? Uno, el ejercicio. ¿Qué pasa en el ejercicio? ¿Creen que hay más insulina? ¿Sí? ¿Hay más insulina en el ejercicio? Vamos a producir más insulina. Dice Gaito en un concepto, se produce la insulina necesaria, pero no más de allá de la necesaria. No se produce más insulina. Solo se produce la necesaria. ¿Por qué me dice que solo se produce la necesaria? Porque ya ha producido las GLUT4. Entonces, en el ejercicio se está produciendo mayor consumo de glucosa como fuente energética, no porque haya más insulina, sino porque la insulina se ha generado un incremento en la producción de las GLUT4. ¿Estamos? Porque el ejercicio no tenemos más insulina, solo tenemos la necesaria. ¿Qué ha pasado? Dice, en el ejercicio va a haber más consumo de glucosa, pero no porque haya más insulina,
sino porque la insulina necesaria ya ha producido mucha GLUT4. Y la GLUT4 va a dejar pasar glucosa. ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos una situación en la cual el músculo esquelético produce esto. Otro. Post-comidas. ¿Cómo decimos esto? Post-pandrial. Entonces, después de las comidas, también el músculo esquelético va a aumentar su consumo de glucosa. ¿Sí? Por eso, pues, ustedes están cansados, ¿no? Después de comer semejante parrillada, a veces, ¿no? Semejante comida, semejante feijoada también. Entonces, después de eso, ¿qué quieren hacer? Dormir, siesta. Entonces, post comidas, también el músculo esquelético consume glucosa. ¿Estamos? Bueno, así ejemplificamos esto. Los receptores de insulina. Entonces ya hemos visto secreción, síntesis, receptor. Vamos a este otro concepto. ¿Cómo la insulina interfiere en el metabolismo de glucosa en el hígado? Ahora sí vamos por este concepto. ¿Qué decimos de este concepto? Decimos lo siguiente. Hablamos de enzimas. La insulina activa o inhibe insulinas en el hígado. Entonces, ¿qué enzimas inhibe en el hígado? La insulina, ¿qué enzimas inhibe en el hígado? ¿Qué enzima? Se llama la fosforilasa hepática. Entonces, ¿a quién inhibe? A la fosforilasa hepática. La insulina inhibe a la fosforilasa hepática. ¿Qué hacía la fosforilasa hepática? ¿Por qué no la va a inhibir? La fosforilasa hepática era la que actúa convirtiendo el glucógeno en glucosa. Entonces dice, la insulina inhibe a la fosforilasa hepática. Y si la inhibe, voy a tener más glucosa en la circulación o menos. Repito, si inhibe la conversión de glucógeno a glucosa, voy a tener más glucosa o menos. Menos. Porque esta está inhibida por la insulina. Por lo tanto, no se va a transformar glucógeno a glucosa. ¿Estamos claros? Listo, ya tenemos una primera enzima. Vayamos con otra enzima de la insulina. Activa una enzima que acabo de mencionar. Glucosinasa. Entonces, activa e incrementa a la glucosinasa. ¿Qué hace la glucosinasa? Fosforila la glucosa. ¿Qué hace la glucosinasa? Fosforila la glucosa. ¿En dónde estamos? ¿En qué células estamos? En el hígado. ¿Pero qué son las células del hígado? ¿Hepato? Sí. Entonces, en las células denominadas hepatocitos, la insulina ha producido la activación de la glucosinasa. La glucosinasa ha fosforilado la glucosa. Dentro del hepatocito.
y que se les quede un concepto claro. Glucosa fosforilada dentro de la célula no sale de la célula, se queda en la célula. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya tenemos otra enzima y ya hemos entendido qué va a hacer esta enzima. Se lo va a guardar. Así como cuando quieren que su novio o su novia no quieren que salgan, ¿no? Se lo guardan. No, no vas a salir, no vas a ir a esa fiesta, no vas a ir a esa fiesta. ¿No? Así les dicen, ¿no? Si ya se están mirando quién es a quién. Entonces, igualito, la glucosinasa está guardando la glucosa. ¿En dónde? En las células hepáticas. ¿Para qué? Para que no se lo están avisando. ¿Cómo le van a decir así? ¿Cómo les van a vender? Ahora, con mayor razón, vamos a hablar del glucógeno sintetasa. De la enzima glucógeno sintetasa. Ya tengo glucosa, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con esa glucosa? Tengo que guardarla. ¿Y qué hace mi glucógeno sintetasa? Esta es la que transforma glucosa ¿a qué? A glucógeno. Y el glucógeno es la manera de almacenar glucosa. ¿En dónde? ¿En los hepatones? Sí. ¿Y dónde están? En el hígado. ¿Dónde almacenan su azúcar? Entonces en su hígado. Cuando vienen en ayunas diciendo que están a dieta, hacen daño a su cuerpo. El hígado está ahí, de modo, lo que me han dado para guardar tendré que sacar. De modo, así igual no ahorran el azúcar. Van a utilizar. El estudiante de medicina que se respeta y que conoce fisiología, pues toma una fruta siquiera, da paso. Una manzana, un plátano. Mejor azúcar, fructoso. Estamos en este concepto. Hemos entendido entonces cómo la insulina interfiere en el metabolismo de glucosa y lo almacena en el hígado. ¿Sí? Básico. Y a través de los receptores hemos entendido cómo se usa la glucosa, cómo la insulina favorece el uso de la glucosa. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Vamos a ver entonces cómo la insulina interviene en el metabolismo de grasas. Cómo la insulina interfiere en el metabolismo de grasas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cómo la glucosa interfiere en el metabolismo de grasas. ¿Qué dice el concepto? Vamos a resaltar lo más importante. Algunas enzimas son redundantes, no son tan importantes. ¿Qué decimos de la insulina? Decimos, miren, el concepto de relación. A mayor insulina, mayor uso de glucosa. ¿Es cierto o no es cierto? A mayor insulina, mayor uso de glucosa. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Porque acabamos de ver cómo usan los receptores y abren para que entre glucosa. Mayor insulina, mayor uso. Pero menos uso de ácidos grasos. ¿Estamos claros en ese concepto? ¿Sí? Muy bien, estamos indicando algunas cositas de Galton, porque si nos tardamos en decir puntos y comas de todo este capítulo, no vamos a acabar nunca. Entonces decimos otro concepto. Cambiaremos de punto. A menor insulina, menor uso de qué? De glucosa. Pero mayor uso de qué? Grasas. Con solo esta relación, de cada fisiología, de todo este capítulo, quisiera que esto se lo guardara en un 50%. ¿Por qué? Porque vamos al principio de su capítulo. ¿Y qué dice una frase al principio de su capítulo? Dice, entre comillas, la mortalidad en las personas con diabetes